Y aquí está la primera ventana. Esta primera ventana que tienen aquí a ustedes es los caracteres hebreos. Los caracteres del hebreo tienen tres significados. De hecho que nosotros les decimos las letras en español, pero en hebreo no son letras, son caracteres. ¿Por qué son caracteres? Porque tienen tres características. Una de las características es que tiene un valor semántico, pictográfico y gemátrico. Significa que la Aleph tiene un significado. Este que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Si lo ven un poquito, vamos a mirar si le podemos aumentar un poquito a esto para que lo vean un poco más claro. Entonces, la Aleph tiene un valor semántico, pictográfico, porque inicialmente el hebreo fue pictográfico. Entonces es un buey, y lo representaban como un buey. Y es gemátrico porque tiene un valor numérico. O sea que todo el hebreo, en la cartilla que ustedes ya imprimieron o tienen impresa, ustedes van a ver que en esa cartilla ustedes van a encontrar que cada carácter tiene un valor. Cada carácter tiene un valor. Aquí viene un ejemplo. Voy a poner aquí la palabra Torah. Vamos a sumarlo. Vamos hacia que crezca un poquitico más. Exacto. Entonces la palabra Torah, la Tat vale 400, la Bat vale 6. Ahorita no la conocen, pero estoy mostrándoles que tiene un valor numérico. La Reis vale 200 y la Ei vale 5. Cada una tiene un valor. Eso estoy mostrándoles como el valor numérico gemátrico de la Torah. Su valor semántico es que cada uno, por ejemplo, la Tat vale señal, la Bat es gancho, la Resh es cabeza y la E es revelación. Quiere decir que cada una de ellas va a tener un significado. Eso lo tienen ustedes ahí en el documento que le mandamos para que imprimieran. Y ustedes van a ver en el encabezado ese valor. Se lo voy a mostrar para que ustedes lo vean. Permítanme. Aquí en este cuadro que ustedes lo tienen ya. Permíteme en un segundo. Vuelvo a mostrarle la pantalla. Este cuadro ustedes lo tienen y lo deben de imprimir. Si les llegó a ustedes, sí. Si les llegó, pueden hacer así o una manita. Ese cuadrito es muy importante. Con ese cuadrito vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese trabajito? Mire, en ese cuadro ustedes tienen, por ejemplo, esta se llama la Aleph. Mire, el nombre del carácter es Aleph. La forma de la escritura es esta. Este es un hebreo antiguo, parecido también al arameo, y este es un manuscrito. Y también encontramos que su símbolo es un buey, es primero y es 1000. O sea, quiere decir que la palabra Aleph en hebreo, usted la puede encontrar al aprenderse esta palabra Aleph de esta manera. Usted ya tiene tres palabras: 1000, primero y buey. Representa una H y el valor numérico. Así sucesivamente cada uno de los caracteres hebreos. Bueno, entonces vamos a volver a nuestra presentación inicial. Entonces, esto es como para que usted vayan mirando la importancia del hebreo. El hebreo es un idioma que se escribe de derecha a izquierda. Y el cuaderno suyo empieza
de atrás hacia adelante. De derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Ejemplo. No empieza por este lado, sino que empieza por este lado. ¿Correcto? Bueno, estamos. Así es el hebreo. Y el hebreo se escribe de derecha a izquierda. El hebreo es gutural. ¿Pueden decir gutural? Gutural significa que es aquí de la laringe. Bueno, que me dicen que por favor les explique lo del cuaderno. Bueno, el cuaderno, qué bueno que sea un cuaderno cuadriculado. Un cuaderno cuadriculado, pues para hacer los caracteres dentro de los cuadritos, ¿no? Y vayan aprendiendo. Entonces, el cuaderno, esta es la parte que nosotros empezamos en español por la parte izquierda. Se empieza por la parte final. Se escribe de derecha a izquierda. ¿Correcto? De derecha a izquierda. El español es de izquierda a derecha. Eso es para que lo tengan como una base de la enseñanza para que vayamos. Bueno, es importante que nosotros veamos algunas cosas que, bueno, yo les tenía preparado algunas cosas que para contarles a ustedes. Se habla mucho de raíces hebreas. La pregunta es, ¿qué es una raíz? Si nosotros vamos a botánica, a los árboles, pues la raíz es la que toma la rica savia para hacer que el árbol crezca, ¿no? Y suba la savia, le dé fuerza al árbol, las hojas, las flores y los frutos. Entonces, cuando se habla de raíces hebreas, y muchos hoy sabemos, no, yo estoy en raíces hebreas o estoy estudiando hebreo y estoy también estudiando raíces hebreas. Entonces, ¿qué son las raíces hebreas de la palabra? Entonces, sencillo, como hacemos la comparación con un árbol, pues, ¿qué son las raíces hebreas de la palabra? En primer lugar, a ver, vamos a compartir con ustedes esto. En primer lugar, es esto. Son la rica savia del olivo natural. ¿Qué son? La rica savia, aquí están. Son la rica savia del olivo. Entre otras palabras, es la esencia y sustancia propia de las escrituras. Amén. En segundo, las palabras dichas por Yahweh a través de sus siervos en el idioma original. Eso es la rica savia. Cuando estamos hablando de las escrituras hebreas. Cuando usted va a hablar, va a decir, no, hermano, es que yo quiero aprender judaísmo. Bueno, judaísmo yo no voy a enseñar, yo voy a enseñar Torah. O sea, solo lo que dice la escritura. No enseñó judaísmo, enseñó lo que dice la Torah. Y ahí nuestro estudio del hebreo se va a cimentar estudiando el texto, los textos de la Torah. ¿Qué es lo Torah? Bueno, se lo voy a decir. Bueno, los textos de la Biblia para los que no conocen. Quiero referirme en esos términos. El segundo, dice la lengua ivrit, así se conoce, ivrit. Es una lengua semítica, realmente en hebreo se llamaría Shemí. Bueno, ¿qué es Shemí? Bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, Noaj, ¿se lo conocían como Noé? Noaj tuvo 3 hijos, ¿se acuerdan cómo se llamaban 3 hijos? No, la Pinta, la Niña y la Santa María, no, esas son las 3 embarcaciones. ¿Quién escribió eso ahí? No, dice, no son. No son los 3 hijos. ¿Cuáles son? Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Y resulta que se llama Shem, Han y Jafet. Shem en hebreo es nombre. Te lo voy a escribir aquí en el para que los tenga. Shem, Han
y Jafet. Amén. Y de estos tres hijos de Noé se llenó la tierra, ¿no? De ellos vinieron, por ejemplo, de Ham vinieron los negritos, porque Han es negro, ¿no? Y Jafet es brillante y Shem es nombre. Y apunten eso porque Shem es nombre, traduce nombre. Shem es nombre. Shem es la descendencia por de la cual vino Abraham. Entonces nosotros somos los del nombre. Los que estudian el hebreo son los del nombre. Wow. Bueno, de ahí, de ellos vinieron los descendientes y cada uno de ellos vino, por ejemplo, de Ham vino Canaán y fue el hijo que nació dentro del arca al cual Noé maldijo. Así que de ahí se dividió todo esto. Bueno, entonces el hebreo viene del Shemí oriental. Dice, entonces, mira aquí lo que dice. La lengua semítica, conocida así el hebreo, o sea, Shemí, realmente Shemí, oriental está emparentado con el acadio, el asirio babel, el árabe, el arameo, etíope, el siriaco, el fenicio, que no se conocen como dialectos canónicos. Ya después vamos a hablar. Del cananita se desprende el hebreo, porque cuando Abraham viene a la tierra de Canaán, ahí estaba el cananí. Estaban hablando. Aún es importante resaltar que el hebreo moderno es un renacimiento del hebreo escritural. El hombre que volvió, tremendo trabajador que estuvo en la tierra de Israel y que rescató el hebreo moderno, lo rescató mirando la Torá. O sea, todo el hebreo moderno que hoy se habla en Israel, lo rescató un hombre que murió y encontraron aún notas dentro de sus bolsillos. En la ropa que él murió habían escritos, y de ahí está el más grande diccionario de hebreo que hay de lo que este hombre hizo del hebreo moderno. Entonces, cuando se estudia un idioma, en este caso el hebreo, es necesario aprender su gramática, escuchen estos, sus nociones, y esto incluye la pronunciación, la formación y el significado de las palabras, y cómo las palabras se unen para formar frases inteligibles. Entonces, la traducción, cuando hablamos ya de la traducción del hebreo, la traducción en el hebreo es el proceso de transferir un pensamiento, escúcheme, expresado en el hebreo a otro idioma. Por eso los traductores, cuando ellos venían de una inclinación teológica, de una inclinación griega o de una inclinación del latín, católica romana, ellos hicieron grandes transformaciones a la escritura. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que vamos a estudiar entonces la rica savia del olivo natural. Entonces, ¿qué importancia haya el hebreo? Vamos a mirar aquí. ¿Qué importancia tiene el hebreo dentro de las escrituras? Eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. ¿Qué importancia tiene el hebreo en las escrituras? Y cómo nosotros podemos ver el hebreo
sin tener las escrituras. Bueno, una de las tareas que tenemos hoy es que alguien traiga una Biblia, su Biblia. Una Biblia, ¿cómo se llama? No un celular, ni en su computador, sino una, ¿cómo se llama? Una escrita. La escrita. La pregunta que hoy nos haríamos sería ¿qué evidencias hay? ¿Qué evidencias hay de los textos de Hebreo? Primero, se conoce lo siguiente, que el Tanaj, conocido mal como el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y muy pocas partes en arameo. ¿Correcto? ¿Lo tienen? En hebreo, por ejemplo, el libro de Daniel se dice que estaba escrito en arameo. Tuve la bendición de traducirlo y al traducirlo me di cuenta que solo las palabras de Nebuchadnezzar están en arameo. O sea que no todo. Es interesante, ¿no? Entonces, asimismo, vamos a ver en Nehemías y Esdras que muchos han dicho, no, es que esos libros fueron escritos en arameo, no en su totalidad. Entonces, vamos a hacer un trabajo hoy y el trabajo es buscar las evidencias internas. Escuchen esto que les voy a decir, buscar las evidencias internas y externas del texto hebreo. Entonces, por favor, una evidencia rápida para el texto del Antiguo Testamento. Vamos a ir por un momento al libro de los Salmos. Sí, Roe, por favor. Hola, Roe. ¿Puedes repetir de vuelta lo que dijo recién? Sí. Vamos a ver hoy evidencias externas y evidencias internas. Vamos a mirar si dentro de los textos que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos evidencias del hebreo. Bueno, pero yo tengo el texto en español, ¿no? Algunos me dirían, pero yo tengo exactamente, vamos a mirar si en el texto español, que muchos para nosotros será la Reina Valera o alguna otra versión, si dentro de esas versiones nosotros tenemos evidencias del hebreo. Entonces yo le voy a mostrar uno rápido. Evidencias internas, o sea, dentro de las escrituras. Salmo 119. Yo voy con ustedes al Salmo 119. ¿Están bien? Si llegan ahí, es importante. Como ustedes ya, por favor, la tareita es imprimir ese cuadrito que ustedes tienen, que está mejor que ese cuadrito, por favor, lo tienen que tener ahí ustedes, que es el fundamento. Si alguien no lo tiene hoy, pues más o menos vamos entendiendo algo. Pero si lo tienen ya impreso, eso nos va a ayudar. Llegaron al Salmo 119, por favor. A ver. ¿Alguien, ¿Alguien ve lo que hay en el Salmo 119? Hay unos títulos. ¿Es el abecedario hebreo? Es el abecedario hebreo. En primer lugar, vamos a tocar eso. El español, lo puedes escribir en el chat. El español, al español se le dice abecedario. En griego se llama ¿cómo? Alfabeto. Pongan bien cuidado.
Y al hebreo se le llama no el abecedario, sino se le llama el Aleph Beit. En la parte superior del cuadrito que ustedes tienen dice Aleph Beit. Entonces, por ejemplo, el inglés, ¿cómo se le dice? A, B, C, D. ¿Están conmigo? Español, alfabeto, ¿por qué? Perdón, abecedario. A, B, C, D, E, ¿no? Inglés, A, B, C, D. Griego, alfabeto, alfa, beta, gamma. Y el hebreo se llama por los dos primeros caracteres que se llama Aleph Beit. Repítanlo después de mí. Aleph Beit. Aleph Beit. Repítanlo allá en su casa. Aleph Beit. Mire que yo estoy diciendo Beit y la T, es que estoy como deteniendo la Beit. Vamos a ponerle una O, Beito, pero le quito la O, es Beit. La T sale ahí, Beit. 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 Bueno, listos. Entonces, si vieron que ahí hay una, ¿qué dice el primer título abajito? ¿Qué dice el primer título? Encima del verso 1. En su Alex. Muy bien, muy amable. Aleph, El segundo, Beit. Beit. Oh, Oye, mamá. el tercero, Gimel. Gimel. El cuarto, Dale. Dalet, Dale. muy bien, muy bien. El quinto, Hey, hey, muy bien. Hey. Detengámonos. ¿Eso qué es? Es lo mismo que el cuadro de ustedes, el cuadro que ustedes tienen ahí. El cuadro que les pasé es el mismo. ¿Ya lo vieron? El cuadrito que ustedes imprimieron es el mismo. Quien no tenga ese cuadrito, lo podemos enviar de nuevo, lo puedes enviar de nuevo al grupo para que lo imprima, no hay problema, tranquilos, vamos despacio, nos estamos adecuando. Ahí lo acabamos de enviar otra vez, así que lo pueden descargar, imprimir. Bueno, listo, mis hermanos, eso es importante, por favor, háganlo. Bueno, si se dieron cuenta, tenemos la primera evidencia, bueno, una de las tantas evidencias de que el texto del Antiguo Testamento es hebreo y qué significa eso, todos esos títulos, que el libro, escúcheme, en los Salmos, el 119 es un acróstico del hebreo, es decir, cada verso del 1 al 8 empieza en hebreo con la Aleph. Del 9 al 16 empieza con la Beit. Cada verso empieza con la Beit. Después con la Gimel, del 17 al 24 empieza con la Gimel. ¿Entienden? Entonces eso se llama un acróstico en hebreo. El Salmo 119. ¿Listos? ¿Entendimos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿No hay problema? Evidencia. Amén. Entonces diga conmigo evidencia. 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 Wow. Entonces ya tenemos evidencias, ¿no? Y como tenemos evidencias, entonces, cuando yo voy a la escritura, me voy a encontrar con otra cosa que se llama las evidencias que encontramos en el Nuevo Testamento. Y me puse a hablar y a preguntar y a repasar algunas cosas y me impresioné con lo siguiente. Bueno, a veces la falta de conocimiento nos hace ver muy mal. En una oportunidad estábamos en Medellín y hay una emisora ya que tenían un programa que se llamaba Preguntas y Respuestas de la Biblia. Llame y hágase la pregunta. Entonces, algún oyente llamó y preguntó, bueno, por favor, ¿quieren ustedes decirme qué son esos títulos que están en el Salmo 119 que dice Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey, Bau, Zain, Het, Tet? ¿Qué son esos? Y entonces, ya le tenemos la respuesta, dijo el locutor.
y había también una señora, ya le tenemos la respuesta. Bueno, esos títulos que están en el Salmo 119 son los amigos de David. ¿Alguien lo entendió? Nadie se rió. O sea, que el Aleph son los amigos de David. Y bueno, nosotros realmente estábamos escuchando, estaban conmigo varios hermanos y nosotros no pudimos de la risa realmente. Entonces, no eran ningunos amigos. Aquí hay una hermana que levantó la mano, se llama Milka, por favor, ¿quiere preguntar? Milka no, bueno, no levantó la mano. Bueno, entonces, la siguiente, ¿sí? Es que no le quité el micrófono, sino a la manía. Disculpe, nada más quería comentar que hace años, cuando comencé como cristiana, yo hice esa pregunta y no conocía nada de la Torá, y lo que me contestaron era que eran los nombres de otros salmistas. Ni siquiera sabía que David tenía salmistas que cantaban con él, pero bueno, toda rayado de que ya, evidencia de la diferencia. Esa fue la respuesta que le dieron. La escritura dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, imagínense lo que sucede. Pero para hallar más evidencias internas dentro de las escrituras, tendríamos que nosotros ver muchísimas cosas que hay dentro de estos, ¿cómo se llama? Dentro de estos textos, para nosotros llegar a una verdadera conclusión. Y una de las conclusiones es que cuando voy al texto del Nuevo Testamento, encontré lo siguiente, se lo voy a presentar a ustedes. Y es que es una voz populi que nos digan que el texto del Nuevo Testamento fue escrito en, ¿alguien quiere decirme? Griego. En griego, muy bien. Bueno, me fui a los eruditos y resulta que encontré lo siguiente. Solo hay un fragmento de griego, de un texto pequeñito, de un verso. Por allá lo tienen en una biblioteca en griego y es del siglo II al III, o sea, como del 280. Y no hay más, no hay más. Después los textos que se encontraron fueron los siguientes. Pero buscando, ¿no? Como ratón de laboratorio, encontré lo siguiente. Un ratón en el laboratorio. Y encontré esto. Fue impresionante haber encontrado esto para ustedes. Lo quise traer hoy. Dice aquí la reforma del texto recibido. Dice, el texto receptus es la familia de los textos griegos que fue usados por todas las traducciones del Nuevo Testamento durante la Reforma. Solo a final del siglo XIX se comenzó a cuestionar la fidelidad de estos textos. ¿Por qué el siglo XIX? Porque ustedes saben que en el siglo XIX fue cuando empezaron a encontrarse más manuscritos que nunca antes. Y la mayoría de los manuscritos que se han encontrado están en hebreo. Y ahí empezaron a patalear muchísimos de los que han hecho cientos de libros escribiendo y redactando sobre lo que dicen del texto. Entonces encontré lo siguiente. En 1514 está la Políglota Complutense. Ya cuando empiezan a imprimir y eran escritores hablando de ellos
y muchos escribieron acerca del griego en 1516, 519, 22, 35, 1550, 1569, 1598, 602, 633 y ya vinieron más 1881. ¿Qué sucede? Pues en esa época la información no va tan rápida como la tenemos ahora. Y la cuestión es que dice que solo a finales del siglo XIX, miren lo que sucede. ¿Qué sucedió? Comenzó a cuestionar la fidelidad del texto griego. Entonces, en uno de los críticos de ellos mismos dijeron lo siguiente. Propósito de la crítica textual. Dice, la crítica textual del Nuevo Testamento es el estudio de los textos bíblicos y de los manuscritos antiguos que se escribieron a mano. El fin de este estudio es determinar el texto exacto de los escritos originales llamados autógrafos. Antes de que los copistas introdujeran cambios y errores en las copias, se hicieron de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué están diciendo aquí? Que inicialmente los textos griegos se hicieron a mano, de hecho, porque en esa época no había imprenta. Resulta, hermanos, que en la escritura, vamos a ir a una evidencia interna, dice que la palabra se le fue confiada ¿a qué pueblo? ¿Alguien me puede responder? ¿A Israel. Hebreo. Muy bien, toda rabá. ¿Podemos buscar ese texto, por favor? La palabra se le fue encomendada al pueblo, dice judío. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque dice, obsérvese, un señor llamado Roger O. Manso dice, obsérvese claramente que lo anterior no habla de la inspiración del Nuevo Testamento y que no se trata de si los escritos originales contenían errores o no. Los manuscritos originales no existen. Pónganle cuidado a lo que va a suceder aquí. Todo lo que tenemos hoy día son copias de copias. El manuscrito más antiguo de todo el Nuevo Testamento es un fragmento de papiro que contiene solo unos cuantos versos del Evangelio según San Juan y es un fragmento de el 125 después de Cristo aproximadamente. Bueno, entonces resulta, mis amados, y aquí viene lo interesante. Ahora viene lo interesante, porque en un estudio juicioso, cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo a mirar en las escrituras, el padre me dice que la respuesta que nosotros tenemos, amén, aquí en la pantalla, en una pantallita azul dice Romanos 3:2, mucho en todos, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. ¿A quiénes? Al pueblo judío. O sea, ¿a quién se le encomendó la palabra? Wow. A nuestro antepasado Israel, el pueblo hebreo. Al pueblo de Israel, al pueblo judío se le encomendó la palabra. Toda rabá. Al pueblo yaudí. Sí, es correcto. Resulta que, hermanos, empecé a mirar en las escrituras y encontré lo siguiente, que hay evidencia dentro del Nuevo Testamento, como les dije la vez pasada, la evidencia de que el texto como usted lo tiene, la Biblia como usted lo tiene, el Nuevo Testamento como usted lo tiene en español, encontramos una serie de evidencia de que siempre está hablando el texto. Dice, y me habló en lengua hebrea. Bueno, entonces le voy a mostrar algunas evidencias, algunos de las evidencias que hay sobre esto. Las evidencias, y lo tomé, escúcheme, lo tomé desde la Reina Valera y lo puse en la Reina Valera tal cual. Venga, lo voy a agrandar, ya se lo voy a pasar, porque ustedes tienen que ver lo que encontré. Lo que encontré es una evidencia dentro de la Reina Valera y está en amarillo. ¿Están listos? Mire.
Pueden decir aleluya, que esa es una palabra hebrea. ¿Qué encontré? Mire, Juan 5:2. ¿Sí lo están viendo? Si está grande, venga, lo ponemos más grandecito. Más grandecito aún. Podemos poner otro poquitico más grandecito. ¿Ya lo ven mejor? Sí. Listo. Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Cómo se llama? En hebreo. ¿Por qué si escribieron en griego no lo tradujeron? Vamos a la siguiente, Juan 19:13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua, bueno, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Bueno, vamos a Juan 19:17. Y él, cargando la cruz, salió a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Es que Gólgota se llama Gálgata, en hebreo es calavera. No es el lugar de la calavera, sino el lugar llamado en hebreo Gálgata. Gálgata es ¿qué? Calavera. Mire, después me voy más adelante, Filipenses 3:5, encontré, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Quién era hebreo de hebreos? Saúl. Shaul. Es Saúl. Vamos, mire lo que dice Apocalipsis, por favor. Mire esto. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y él en Apocalipsis 16 dice, y lo reunió en un lugar en hebreo que se llama Armagedón. Bueno, estas son pocas de las palabras que reuní sobre la evidencia dentro del texto del Nuevo Testamento. Está Talita Kumi. ¿Por qué si escribieron en griego, por qué no lo tradujeron? Si Talita Kumi es, levántenle a ella el talit. Talita es femenino, por eso es a ella. El talit es el manto de oración. Eso es Talita Kumi. Talit se le dice talit. O beget. Talita Kumi. Kum es levantarle. Kumi, levántenle a ella el talit. ¿Por qué? Porque se acostumbra que cuando una persona ha sido importante dentro de Israel, se hace lo mismo que la bandera de los Estados Unidos a la bandera de cualquier personaje importante, ponerla encima y después se la envuelven y se la entregan a un familiar. Bueno, hay muchas más evidencias. ¿Se acuerdan que dice la escritura que Shaul le habló en qué? Dice que Shaul se encuentra. ¿Se acuerdan que Shaul se encuentra con Yeshua, se encuentra con Shaul? Y resulta que llega y le dice que le habló en lengua hebrea. Wow. Para los que están apuntando los, ¿cómo se llama? Los textos están ahí en el chat. En el chat están ahí. Pero hay más. Dice que Shaul en una oportunidad llegó a Jerusalén y le preguntaron, ¿y usted habla en griego? Y él se quedó callado y habló, hizo silencio y les dijo que se quedaran en silencio y habló en lengua hebrea. Quiere decir que dentro de la evidencia interna del texto del Nuevo Testamento hay más hebreo que griego.
Bueno, me pueden decir Roe, pero también dice griego. Sí, le tengo las palabras que dicen griego también. Pero miremoslas por un momento, se las voy a presentar. Miremos lo que dice palabras. Dice palabras. La palabra griego en el Nuevo Testamento dice Juan 19:20, como dice la Reina Valera. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Que nos está indicando que eso está escrito en tres idiomas. ¿Por qué? Porque a Yeshua lo colgaron en qué? Dice que las naciones, el pueblo y los principales de Israel. ¿Quiénes colgaron a Yeshua? ¿Fueron los romanos? ¿Quiénes? Los mismos de su cargo. No culpe los mismos de su cargo, no. Tiene que darme evidencia. ¿El pueblo? Sí, del pueblo, ¿quién más? Sí, ¿quién más? ¿Quién más? Alguien deme el texto, el verso. Amado, Recuerde es que en una parte dice que los de su mención, en cuanto a Moré, a maestro de la Torá, lo entregaron los de la secta, ¿no? Los esenios, los celotes, los escribas, los que No, y estaban en contra de la Torá. Deme el verso y no me añada, porque añadir es un castigo y quitarle otro. Ya lo Deme el busqué. texto correcto. Ay, Ya lo muy busqué. bien, eso les enseño a que tenemos que hablar siempre con la palabra. Entonces en la palabra usted va a encontrar. ¿Listo? Oye, ¿no fueron los mismos dirigentes de la sinagoga de Sanedrín? A ver, ¿quién más? No, pero es que deme en el texto. Por ahora le dije que hoy teníamos que traer la Biblia. Están los principales. Están los gobernantes. Ya encontraron a alguien. ¿Alguien lo encontró o no? Bueno. Mateo 27 encontré yo. 27. Sí, 27:1. Mateo 27:1. Lo leo. Léelo, hermana, léalo. Bueno, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Yeshua para darle muerte. Es el contra. Muy bien, ahí están los. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Ya van dos. Ya va el pueblo de Israel, los judíos, y están los romanos. Pero falta el pueblo, ¿no? Los soldados. Sí, los soldados son parte de los romanos. Pero es que hay un verso correcto. Marcos 15:1. 15:1, perdón. Hay otro, debe estar en Hechos. Dice que habiendo tomado consejo. Sí, en Marcos también dice lo mismo que está diciendo en Mateo 27:1 y 2. Pero hay otro donde dice quiénes fueron los que entregaron. Les entregaron Hechos 4:27. Ese Hechos 4:27 es. Hechos 4:27 dice, mira, ahí está. La respuesta está en Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, y las naciones, los gentiles, y el pueblo de Israel. Amén. Toda Rabá. Amén. Hechos. Aleluya. Ahí lo vamos a colocar. Muy bien. Muy bien, porque en Hechos también estaba, en Marcos 15:1 estaba igual.
Pero miren todos los que se unieron para hacer esto. Entonces yo sigo leyendo por qué está escrito en los 3 idiomas, porque es que se unieron las naciones. Y recuerde que en esa época estaba todavía, aunque los romanos estaban ahí, el pensamiento griego manejaba a los romanos. Y estaba en latín, porque ahí estaba la injerencia de los romanos. Y el hebreo, porque estaba el pueblo judío. Ahí están todos. Amén. Rode Alfredo Tejerina. Sí, yo también encuentro acá en San Lucas 23:13, donde también habla bien claro en la Reina Valera, dice entonces Pilato, convocado a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, también Ahí aclara están de las 3 partes. Ahí están las 3 partes. Toda rabada, aquí está. Lucas 23:13, apúntenlo por favor. Qué espectacular. Amén. Toda rabada por estar aquí todos juntos. Pero por eso estoy diciendo, estaba escrito el hebreo, griego y el latín. Si ustedes miran, las 3 cosas están ahí. Ahora, después llega en Hechos, después llegó a Derbe y Listra, Hechos 16:1, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahí no está hablando del griego nada, simplemente que su papá era ¿qué? Griego. La influencia del imperio griego dentro de los judíos. Hechos 16:3, quiso Pablo que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. No está hablando de la importancia del griego o palabras griegas, sino que su papá era griego. Eso les quería contar. Hechos 21:37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirle algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Y ahí fue cuando Pablo levanta las manos, Shaul levanta las manos y empieza a hablarle al pueblo de Israel en hebreo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Interesante esto, ¿no? Apunten eso. Para el griego también hay entrada, pero tiene que dejar de ser griego, ya vamos a ver. 2:1 dice, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que sigue en Romanos 2:10, vuelve y dice lo mismo. En Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. En Gálatas 2:3 dice, más aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Gálatas 3:28, y ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Bueno, porque en Machía somos uno. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, está hablando que todos somos uno a través de Yahshua. Y en Apocalipsis dice, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Son las palabras que encontré de griego, pero no hacen referencia al idioma, sino están haciendo referencia a otras cosas. Pero resulta, mis hermanos, que les voy a contar otra cosa. Resulta que encontré algo que me pareció muy importante. Y es lo siguiente. Cuando yo voy al texto, vamos a quitar esto. Cuando yo voy al texto del Nuevo Testamento, pueden comentar. Aquí viene la revelación. ¿Están listos? Bueno, resulta que cuando vamos al texto del Nuevo Testamento, tenemos que nosotros centrarnos en el siglo primero. Entonces vamos a ubicarnos en el siglo primero. ¿Estamos listos? Cuando Yahshua vino, ¿había Nuevo Testamento? ¿Había Nuevo Testamento cuando Yahshua vino? No, señor. No, Bien, muy bien. Segunda No, pregunta. estaba la Torá. No había. Eh, Solamente la Torá. Solamente la Torah. Y es más, dice que Yahshua convenció a sus talmidín hablándole, uno, por medio de los profetas, de los escritos,
y de la Torá. O sea que en el siglo I, cuando Yeshua vino, no había Nuevo Testamento. Cuando vinieron los discípulos de Yeshua, ¿había Nuevo Testamento? No, ellos enviaron unas cartas. Por ejemplo, Lucas es una carta que le envía a Teófilos, a un amigo muy querido. Wow, wow, wow. Bueno, nos vamos a detener en el tiempo porque después Eslia Shaul, que conocen ustedes como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan lo que hizo? Él empezó a ir. ¿A dónde fue? Y aquí viene lo interesante porque encontré en las escrituras lo siguiente, encontré en las escrituras que dice que hay un término que está en un relato de las escrituras y el relato del Nuevo Testamento habla de un pueblo. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Habla de qué? De un pueblo. Vamos a ir y ustedes me van a ir acompañando porque esto va a traer revelación, va a abrir nuestro entendimiento. Vamos acompáñenme rápido. Vamos a Mateo. Yo quisiera decirle hartas cosas cuando alguien habla, y es que una de las cosas que puso Roma en el texto del Nuevo Testamento es poner a todos los creyentes a decir lo siguiente. Hablan en el libro de San Mateo. ¿Quién le puso San Mateo? San es la canonización de un personaje por Roma. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Fueron los nombres que canonizaron la Iglesia Católica. Es decir, a ellos los pusieron como intermediarios entre el Padre y nosotros, porque cuando canonizan dicen que ellos tienen poder para nosotros pedirle por medio de ellos al Señor. Imagínense el horror tan tremendo. Bendito el Padre que no canonizaron al nombre verdadero de Mateo, que es Matillahu. Y Roy, no canonizaron a Yeshua. No, oiga, interesante, no lo canonizaron. Bueno, Mateo, vamos a ir de una carrerita. Mateo 2:4. 2:4, 5 y 6, dice, y a los escribas del pueblo, y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, o sea, ya empieza a aparecer un pueblo. Es a un pueblo, ¿no? Les preguntó dónde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Nueva York. Y esta versión sí la cambiaron mucho. En Belén. Ah, perdón, en Belén. Yo creí que en Bogotá, allá en el barrio Kennedy. Bethlehem. No, en Bethlehem, de Judea, dése cuenta, porque escrito está, y tú, Belén, de la tierra de Yaudá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Yaudá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, apunten ahí, a mi pueblo Israel. Por favor, apunten que la palabra fue dada y el Mashiach vino a Judea nada más, iba a apacentar el pueblo de Israel. Primer punto, esto fue dirigido a un pueblo específico. Y lo primero que empezamos a pensar, y entonces nosotros que ya vamos despacio. Vamos, el 21, Mateo 21, 23. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién le dio esa autoridad? Dese cuenta que está hablando los ancianos del pueblo. Dice, por eso es que la escritura dice, a los suyos vino.
Pero yo quiero que un título grande ahí al pueblo de Israel. Escuchen esto, lo que les voy a mostrar. Porque aquí es donde viene la revelación. Yeshua dijo lo siguiente, alístense. Oiga, nosotros somos descendientes de Yehudí, nuestra mamá es Yehudí, guardamos los mandamientos desde el nacimiento y nosotros tenemos el derecho porque venimos de una mujer judía. Y Yeshua les dijo, judío no es el que nació de un vientre de una señora judía. Judío es el que alaba a Yahweh en Rúa y en Emek, en Rúa, en espíritu y en verdad. ¿Alguien está aquí que diga amén? Amén. Que él busca una descendencia que sea del Rúa. Amén, aleluya. Sí, muchos de ustedes a través de este estudio se van a dar cuenta que ustedes eran judíos desde sus tatarabuelos por allá y se van a dar cuenta. Sí, yo sé eso. Ya después lo veremos. Pero ahorita está diciendo a un Yahudí como Salvador. Estamos diciendo que las escrituras fueron dadas primero a los judíos, ¿sí o no? Pero de allá vinieron los profetas, vino, se lo voy a decir así, la ley, vino los salmos, vino el Mesías judío, vinieron los apóstoles judíos, porque no hay ningún extranjero. Jesús le dijo a la mujer samaritana precisamente eso, que todo el que lo alabara en espíritu y en verdad. Eso se lo dijo a ella también. Ya vamos a mirar bien la evidencia. Muy bien, muy bien. ¿A dónde debemos alabar? ¿En este monte o en este? En verdad. Es en Rúa y en Emet, en espíritu y en verdad. Bueno, hay más evidencia. Vamos a ir, Mateo. Roy, ¿me puedes decir en qué libro, lo que acaba de decir, en qué libro está? Lo anterior, que decía que Mateo, nosotros Yahshua le dijo a una mujer, ya se lo doy. Ya le doy el texto donde dice que Yahshua le dijo, mi padre puede levantar Yehudí de estas piedras. Juan 4:13 al 26. Yahuhanán 4:13 al 26. ¿Están listos? Porque es que aquí viene algo interesante. Mateo 26:3. Dice, entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo, ¿sí ve? Los ancianos del pueblo se reunieron en el patio con el sumo sacerdote llamado Caifás. Si nos damos cuenta, hay una cantidad de veces que está hablando de un pueblo. Y eso se une con la escritura porque la escritura nos vuelve, el Antiguo Testamento, realmente llamado Tanaj, nos dice algo muy importante. ¿Por qué estudiar el hebreo? ¿Y qué nos está diciendo de esto? En el Antiguo Testamento, ¿qué nos está diciendo de esto? Que él busca un pueblo celoso de buenas obras. Apunten eso. Él busca un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, lo que está buscando realmente el Padre, ¿qué es? Un pueblo. Dice que él lo dispersaría, pero después lo reuniría. Bueno, no nos salgamos mucho de esto, pero sí le quiero decir es que ¿qué pasó con todo esto? Entonces, como para poner un fundamento de por qué estudiar el hebreo y de por qué volver a la senda antigua. Bueno, estamos viendo las evidencias internas del texto de que nosotros encontramos mucho hebreo y mucho sabor de hebreo. Evidencias internas del texto del Nuevo Testamento. Vamos a ver si alcanzan a ver aquí. Ustedes tienen aquí. Dice aquí. Si ven ustedes que hay una concordancia en todas las Biblias, aquí en la parte de abajo, a veces en la mitad. ¿Se han visto concordancia?
Estoy hablando del Nuevo Testamento a partir de Mateo. Ustedes van a Mateo 1 y ustedes pueden tener concordancia, mucha concordancia. Por ejemplo, en esta que yo tengo, la concordancia está aquí a esta parte de abajo. Sí lo tienen ustedes. Hay una concordancia ahí. Bueno, ¿están listos? ¿Con qué creen que esa concordancia concuerda? ¿Por qué hay esa concordancia? Concordancia es eso, que concuerda, que está de acuerdo con. Dice, concordancia es correspondencia o conformidad de una cosa con otra. O sea, ¿cómo concuerda el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? ¿Cómo concuerda? Pues porque se cumplió la palabra que estaba profetizada y se cumplió cuando estaba Jesús, pues, con todo lo que pasó, ¿no? Ajá, muy bien. Esa es una evidencia. Pero voy a contarle una evidencia. Hay 1720 versos que concuerdan, o sea, que están de acuerdo del Antiguo Testamento puestos en el Nuevo Testamento. 1720 versos. Si hay 1720 versos, por ejemplo, Mateo 1, 2. En la Reina Valera dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis. Esos nombres los encontramos ahí. Y si sigue leyendo, Judá engendró a Tamar, a Fares, ¿dónde está? Génesis. Después Sanrán engendró a Binadad, Salmón engendró a Adar, todo eso está en donde? En el Tanaj. Muy bien. Por lo tanto, la evidencia de este texto del Nuevo Testamento, está aquí. Significa que el Antiguo Testamento es el primer piso y como dijo Laura, dijo muy bien, Yahshua vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. Todo lo cumplió de una manera impresionante. Pero esa concordancia es lo que dice aquí atrás. Significa que los versos que están ahí son y deben de ser iguales al Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Amén. Bueno, como ustedes tienen una Biblia ahí, vamos a hacer el trabajo. Listo, vamos a hacer el trabajo. Listo, vamos a hacer el trabajo. Vamos a Joel 2:32. Yo también voy a estar con ustedes trabajando. Me voy a trabajar con ustedes. Esta es una noche de evidencias. Padre mío, evidencias. Yo no sé si ustedes tienen tiempo. Cuando quieran, podemos terminar la clase. Bueno, listo. ¿Vamos a dónde? Joel 2:32. Y si yo voy en la Reina Valera, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Así dice. Hechos, ahora lo vamos a buscar en Hechos. Hechos 2:21. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Como está en la Reina Valera. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, ¿está igual que Joel 2:32? Amén, está igual. Y todo aquel que invocar el nombre. No, señor. Porque acá dice Señor de Kirio. Señor, dice acá y en Joel dice Jehová. ¿No cambiaron? Sí, lo cambiaron. Claro, cambiaron. Porque cuando usted lee en el Nuevo Testamento y todo el que invocar el nombre del Señor, ¿usted en qué Señor está pensando?
Yahshua. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiere decir que le quitan el texto original donde está diciendo Jehová, que realmente dice Yahweh. Wow. Voy a mostrarle otro ejemplo rápido. Vamos a Efesios. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Por favor, ¿alguien lo quiere leer? Airaos, pero no pequéis. Muy No se amable. ponga el sol sobre vuestro enojo. Pastor Alfredo, discúlpeme, ¿eso Sí. tiene alguna concordancia? El 26. ¿Alguien encontró la concordancia de Efesios 4:26? Taylor, Salmos 4:4. El Salmo 4:4. Muy amable, toda razón. Salmo 4:4. Mire que ahí está, en la parte de abajo dice que Efesios 4:26, aquí abajo dice Salmo 4:4. ¿Qué dice el Salmo 4:4? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Mire como dice mi hermana, muy amable. Dice temblad y no pequéis, no dice airaos y no pequéis. ¿Le cambiaron la palabra o no le cambiaron? Amén. Sí. Sí le cambiaron. Airaos tiene que ver más como con ira, ¿no? Sí, señor, con ira. Temblar Correcto. tiene que ver más con temor. Con temor reverente. Sí, señor, yo no voy a hacer eso. Voy a temblar, yo no lo hago. No voy a pecar. No son sinónimos. No son sinónimos. Pero ¿qué pasó? Les doy la explicación. En hebreo está la palabra rajás, que es temblar de temor, como dice Joseph. Pero está el otro, que es en el griego, y pusieron orgizo, temblar de la ira. Temblar, pero de rabia. Totalmente diferentes. Claro, pero resulta que eso lo cambiaron porque quiere decir que si esto viene del griego, esto no viene del griego, esto viene del hebreo. Y cuando fueron a traducir el texto inicialmente, el hebreo, pusieron un verbo que no coincidía. Mire, hermanos. ¿Alguien puede leer ahí en Efesios 4:31, por favor? Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada entre vosotros. O sea, miren la contradicción. ¿Me airo y no peco o me quito la ira? Díganme ustedes qué hago ahí. Porque en el 26 dice airaos y en el 31 dice que se quite. Por favor, pastora Verónica, ayúdeme. Otra cita, Wow. otra concordante. Colosenses Exactamente. 3. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea que está afirmando que tenemos que dejar la ira. Y que allá en Efesios 4:26 no dice airados, sino que se quite. No, eso es lo que estoy mostrándoles ahora, son evidencias internas de que el texto fue hebreo inicialmente. Porque el verso estaba en el Antiguo Testamento, que es hebreo. ¿Alguien levanta la mano? ¿Está de acuerdo? Ya entendí. Amén, amén. Amén. Y también, ya para terminar, termino con esta, que es muy importante. Entonces él está buscando un pueblo. Y si está buscando un pueblo, la siguiente clase vamos a ver todas las palabras que pusieron en el Nuevo Testamento que no están en el Antiguo Testamento y que se las inventó Roma. Y que las utilizan en la Iglesia Católica Romana. Y que las pusieron, según los traductores, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, dos monjes católicos del mismo convento. Y en La el siguiente cristianismo clase, también.
Exactamente. Entonces lo que vamos a ver en la siguiente clase y vamos a entrar mirando esas palabras que son muy importantes para ya decir, oiga, necesito estudiar hebreo, necesito estudiar el hebreo y vamos a llegar a la conclusión entonces el próximo martes de que es necesario que yo estudie el hebreo porque el hebreo me va a mostrar la verdad. Amén. Amado, esto serían las evidencias externas. No, mi hermano, nos demoraríamos muchísimas clases para las evidencias internas. Porque, mire, les di 1720 versos, mi hermano Richard. Les di que hay palabras hebreas. Y cuando habla del griego, está hablando de personas que eran de hijos griegos y no está hablando de que el griego sea el texto interno. Es más, todos los hallazgos, eso ya vamos a hablar de las evidencias externas, todos los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, cuevas del Qumran, en el Mar Muerto, todo lo que se ha encontrado hasta hoy y las otras evidencias nuevas, de última hora, se han encontrado es que los textos son hebreos. Ya les voy a dar textos que hay, como el Mateo del Chentón de Urilet, que es hebreo, como muchas evidencias, y les voy a mostrar aquí las evidencias que tenemos acerca del texto, evidencias externas de que el texto es hebreo y no griego. Y si la palabra se le confió al pueblo de Israel, no le confió al griego, porque el griego es otra cosa. Ya después hablaremos de la formación del griego, no viene por Shem, viene por Jafet. Grecia no viene por Shem, que es el hijo de Noah, sino viene por Jafet, que es Grecia. Wow. Bueno, Sem es la descendencia de Abraham. Jafet, la descendencia para que vinieran los griegos. Y Can, para que vinieran todos los negritos. Y no se crean tantos aquí tan risueños ni nada de eso, porque el pueblo de Israel, nuestro padre Jacob tomó 2 siervas y una era que egipcia, negrita. Por eso fue que le salieron, ahí también hay negritos en Israel. Que el Señor les bendiga también. Esto no es cuestión de raza, es cuestión de corazón. Aleluya. De la elección del Padre. Bueno, mis amados, Yahweh los bendiga. No podemos seguir más aquí. Nos cogería la Nochebuena. Que Yahweh el Elohim cada los bendiga y espero que hayan tomado algunos apuntes. Que la próxima semana usted tenga algunas preguntas para resolver. Vamos a ir a ver las palabras hebreas que pusieron, de las palabras inventadas de los traductores, y empezaremos con eso. Y luego mostraremos las evidencias externas. Bendiciones para todos.